Jóvenes, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad, en el curso de investigación tecnológica, vamos a desarrollar el tema la ciencia. Para ello, nos vamos a tener que plantear el objetivo específico, que al término de la clase, el estudiante estará en la capacidad de definir y explicar en qué consiste la ciencia, en forma clara y coherente. La ciencia. Para desarrollar este tema, vamos a tocar algunos ítems muy importantes como por ejemplo la ciencia, sus características, su clasificación y la utilidad de la ciencia. Luego nos tendremos que responder a la pregunta ¿qué es la ciencia? Ustedes saben de que hay muchos autores que tienen definiciones al respecto de la ciencia. Vamos a hablar en este caso de Sierra Bravo, 1984, que nos dice que la ciencia es un conjunto organizado de conocimientos sobre la realidad y obtenidos mediante el método científico. También tenemos la definición de Daendalus de 1988, que nos dice modo de conocimiento riguroso, metódico y sistemático que pretende optimizar la información disponible en torno al problema de origen teórico y o práctico. Bien, entonces vamos a definir lo que es ciencia. Ciencia se deriva del latín scientia, ¿no? Que significa conocimiento, doctrina, erudición y práctica. También podemos decir que ciencia es el conocimiento sistemático, elaborado a través de las observaciones, razonamiento y pruebas metódicas. También decimos que la ciencia utiliza métodos y técnicas para adquirir y organizar conocimientos sobre hechos objetivos, ¿no? Basados en el criterio de verdad y corrección permanente. Las características de la ciencia. Podemos decir de que la ciencia es fáctica. Son las que tienen el fin de comprender los hechos, ¿no? Es decir, crea una representación mental o artificial de los hechos. También decimos otra de las características que es explicativa. En este caso, los científicos procuran responder por qué ocurren los hechos y cómo ocurren. Otra de las características de la ciencia es que es analítica. ¿Por qué? Porque el investigador, ¿no?, dentro de su investigación científica aborda problemas circunscriptos unos a unos y trata de descomponerlos todos en elementos. Otra de las características es que es predictivo, ¿no? Este conocimiento es a través del estudio de un fenómeno que permite prever o lo que, lo que ocurre con otros fenómenos, ¿no? Para predecir es suficiente el conocimiento de que los fenómenos están relacionados. Otra de las características es que la ciencia es empírica, ¿no? Es una de las fuentes de información más valoradas actualmente, ya que se trata de un tipo de conocimientos respaldado por la investigación experimental. También tenemos otra característica, la característica que es legal, porque busca leyes de la naturaleza o de la cultura y las aplica. Y por último podemos decir que también la ciencia se caracteriza por ser metódica,
porque la actividad científica requiere de un proceder ordenado en búsqueda de aquellos elementos que constituyen los conocimientos científicos. ¿Cuál es la clasificación de la ciencia? Veamos según su objeto. La ciencia entonces se clasifica en formal o también puede ser fáctica. Si es formal, entonces estudia la lógica y estudia la matemática. Y si es fáctica, entonces se clasifica en natural y social. Cuando es natural, estudia la física, la química y la biología. Y cuando es social, estudia la sociología, economía y ciencias políticas. También se clasifica según su objetivo. Y podemos decir que pueden ser puras o puede ser aplicada. Cuando es pura, ¿no?, su fin viene a ser el incremento de conocimientos de principios naturales. Y cuando es aplicada, decimos que utiliza los conocimientos científicos para resolver problemas prácticos. ¿Para qué sirve la ciencia? La ciencia sirve para clasificar, ordena lo que observamos y permite ver las relaciones entre ellos. También sirve para explicar, en este caso la hipótesis, para darle sentido a lo observado y comprenderlo. También sirve para predecir, porque después de explicar, observa cómo se comportará. Se genera modelos detallados. Y por último también podemos decir, sirve para controlar los sistemas de estudio después de aplicar el conocimiento científico. Y como resumen, diremos que la ciencia es el conocimiento sistematizado adquirido mediante la observación y pruebas metódicas. También decimos que las características de la ciencia son aquellos que lo identifican como las actividades científicas. También decimos que la ciencia se clasifica según su objeto en formal y fáctica, y según su objetivo en pura y aplicada. La ciencia sirve para clasificar, explicar, predecir y controlar las actividades científicas. Bien, jóvenes, muchas gracias. Estas han sido las diapositivas presentadas con respecto al tema de la ciencia.